Vamos a ubicarnos en el año 1530. Es el tiempo del descubrimiento, de la conquista del Paraguay, de las zonas vecinas al Río de la Plata. Bueno, la corona española no quería perder tiempo, porque desde el descubrimiento del Brasil en el año 1500 por el señor Cabral, Portugal amenazaba con expandirse hacia el sur. Entonces, el principal motivo de enviar tropas a esta parte era proteger las posesiones de la corona española ante los avances portugueses. Además, y como bien sabemos, en esa época corrían leyendas que mencionaban fabulosas riquezas en la zona. General Rodríguez, etc. Y todo esto incrementaba la ambición de los conquistadores españoles. El rey Carlos no encontraba con facilidad financiamiento, ni hombres dispuestos a afrontar la empresa, en fin. Fue en esa circunstancia que apareció Pedro de Mendoza y le propuso a Carlos, en 1534, hacerse cargo con su propio patrimonio del diseño y conducción de una expedición al Atlántico Sur que reafirmara la soberanía de España sobre estas regiones. Y así, el 21 de mayo de 1534, mediante la capitulación de Toledo, el rey Carlos nombró a Mendoza adelantado o comandante militar de la zona a conquistar. La tarea que le pedían no era nada fácil. Transportar a destino en 2 años 1 millar de colonos, 100 caballos, un montón de cosas, ¿no? Fundar 3 fuertes. La más difícil era construir un camino real desde el Río de la Plata hasta el Océano Pacífico. Fantástico, todavía no se hizo. Obviamente, la corte española ignoraban las dimensiones del terreno a conquistar, las dificultades, la existencia de la cordillera, qué sé yo. Pedro de Mendoza, acá entre nosotros, ahora que estamos solos, tenía sífilis, pero decidió viajar igual. Entonces se prepararon para salir del puerto de Sanlúcar de Barrameda. Eran entre 11 y 14 naves. Atención, una de estas naves fue contratada para llevar los víveres y las municiones. Era la nao Santiago y estaba a cargo de un personaje tremendo, al que no se le da mucha bolilla. Este personaje era Alonso Cabrera, que estaba loco. En la nao, a cargo de Cabrera, iba la carne salada, las nueces, los garbanzos, las pipas de harina, los bizcochos, el vino y los arcabuces. Además de 12 caballos, una burra, sí señora, y 6 perros. Todo eso en un solo barco, el de Cabrera. Cuenta Balmaceda en un libro fenómeno que se llama Oro y Espadas, que los reyes españoles, apremiados por los preparativos que hacían los portugueses con el mismo objetivo, estaban siempre apurados. Le decían a Pedro que elevara anclas de una vez, no importaba si estaba todo listo. Bueno, así fue como Pedro de Mendoza inició la travesía a las apuradas, dejando a Alonso Cabrera la tarea de llenar el nuevo barco con todo lo que necesitaban y de alcanzarlo en las Islas Canarias. Dice, mira, yo me voy a detener en las Islas Canarias, vos andá cargando el barco con burras y todo lo demás. Y zarpó Pedro de Mendoza nomás, Era el 24 de agosto de 1535. No estaba bien Mendoza y se había llevado también sus medicamentos. Ahí nomás empezaron los problemas. Cabrera se tomó su tiempo, llegó a Canarias 20 días más tarde y Mendoza ya se había ido. Pero le dejó dicho que ni se detuviera y que por favor siguiera la ruta de los barcos. Cabrera, que como hemos dicho estaba loco y era malo, se quedó 1 mes en Canarias. Ahí pastoreando, jorobando, tomando sol.
Bueno, un día siguió el camino, tomó rumbo a Cabo Verde, de allí fue a las a las costas del Brasil, donde bajaría hasta el Río de la Plata para encontrarse con Mendoza. Pero parece que había almacenado agua en barriles defectuosos y se le empezó a morir de sed la tripulación a Cabrera. Pero literalmente, no es morir de sed de una figura metafórica, no. La gente caía muerta. Un par de marinos cayeron fulminados por tomar vino puro, un vino cuya pureza hoy no podríamos concebir, un ricino insoportable. Y la vida se hizo muy difícil, además por las medidas disparatadas de Cabrera, que se paseaba por la proa exhibiendo un puñal en actitud amenazante. Siempre que uno exhibe un puñal, lo hace en actitud amenazante. Bueno, mientras tanto Mendoza miraba para atrás. ¿Y Cabrera dónde está? Y no venía. La sífilis, en otro orden, lo consumía. Escuchaba las quejas, y especialmente las quejas del alguacil mayor Juan de Ayolas. ¡Ay, ay, ay!, decía Ayolas. Y le dijo que Osorio, jefe de los arcabuceros, quería tomar el barco, aprovechando el mal estado de salud del adelantado. En realidad esto era mentira, pero Mendoza se lo creyó. Ordenó que lo ejecutaran. Se hizo trasladar Mendoza a una playa, lo sentaron en una silla y se hizo saludar por todos, entre ellos Osorio. Cuando se arrodilló para saludar, lo tomaron entre 4 soldados, que eran Ayolas, Luján, Juan de Salazar y Galás de Medrano, y lo reventaron a puñaladas. Muchos de los males que vendrían después en esta expedición serían considerados por los marinos como un castigo divino por la injusta ejecución de Osorio. Bueno, sin señales del loco Cabrera, no sabemos dónde estaba. Mendoza compró provisiones y caballos a unos portugueses en la costa brasileña y decidió bajar hasta el Río de la Plata. Y optó por esperar a Cabrera en aquellas tierras inhóspitas. Pero la espera fue en vano. En realidad lo esperó en el lugar donde ahora está Buenos Aires, o por ahí. No porque pensara fundar allí ninguna ciudad, sino porque estaba cansado de que no viniera Cabrera. Dice, vamos a esperarlo. Una vez que venga, seguimos para adelante. Así que se quedaron a esperar aquel barco, y ese fue el motivo por el cual Buenos Aires está donde está. Bueno, anduvieron por ahí, reconocieron ambas costas y se establecieron allí. Tenía orden de fundar 3 ciudades, pero más al norte. Así que lo que llamamos primera fundación de Buenos Aires fue apenas un asentamiento en donde ni siquiera se cumplieron las formalidades establecidas para el nacimiento de una ciudad. No se escribió acta, nada, una porquería, la verdad, aquí es que estamos solos. Bueno, encerrado y con 1000 achaques, organizaba desde su cama el campamento. Preguntaba a todos si venía Cabrera, y no venía. Vayan a ver si viene Cabrera, decía cada 10 minutos. Dice Ulrico Schmidl, en esta tierra dimos con Ulrico Schmidl, famoso cronista de aquella fundación, dimos con un pueblo que estaba por ahí llamado los Carendíes. No había leído bien las historias correspondientes, Ulrico Schmidl, si no sabría muy bien que los indios eran otros. Y los describe, que no tenían habitaciones propias, que daban vuelta por ahí, que eran como 2000. Al principio se hicieron amigos, pero a las 2 semanas los conquistadores perdieron el beneficio porque los querandíes se enojaron. No sé por qué, pero se enojaron. Y llegó el hambre, ustedes saben, ¿no? Salían
los conquistadores a buscar comida, regresaban heridos, derrotados. 3 semanas pasaron sin comida. Mendoza mandó una comisión a cazar cuises, pumas, ratas, lo que fuera. Y los pumas se comían a los cazadores. Mendoza armó una nueva expedición hacia el oeste. Partieron 300 hombres a pie y 30 a caballo, que al alcanzar un río se enfrentaron con los querandíes, que los reventaron. Cuentan los cronistas que los querandíes hacían uso de la bola arrojadiza. No era otra cosa que las boleadoras, ¿no? Este encontronazo fue el primero de carácter armado del historial del Río de la Plata. Ocurrió el 15 de junio de 1536. Combate de Corpus Christi le llamaban. Entre los 38 que murieron estaba Diego de Mendoza, que era el hermano de Pedro, y un sobrino de ellos, que se llamaba Pedro Luján. Murió desangrado a orillas de un río que terminó llevando su nombre, y que es el río Luján, aquí nomás. Mientras seguían esperando la aparición de Cabrera, los habitantes de la primitiva Buenos Aires ya no sabían cómo alimentarse, ¿no? Mendoza ordenó que mojaran los cinturones y la suela de los tamangos para que una vez masticables se las morfaran. Se las comieron todas nomás. Quedaban algunos caballos, pero eran sagrados porque los necesitaban para cazar, pelear o trasladarse. Una noche, un par de soldados se los comieron. Al día siguiente, Mendoza ordenó colgar a los que se habían comido los caballos. Una vez colgados, por la noche varios hombres se acercaron a los cuerpos y se comieron a los que se habían comido a los caballos. Al amanecer, ninguno de los 3 ajusticiados estaba completo. El episodio fue tan resonante que más tarde el rey Carlos llegó a decretar el perdón de aquellos que por hambre habían comido carne humana en América. A esa altura de los acontecimientos, no sabemos dónde estaba Cabrera, que según dice Balmaceda, tenía el raro privilegio de ser el hombre más insultado de América. Cada vez que se dice Cabrera, ese yo. Finalmente, en diciembre de 1536, los querandíes pudieron vulnerar las defensas, las empalizadas, qué sé yo, del asentamiento, penetrar en ellas e incendiar todo, provocando una destrucción total. Pedro de Mendoza y algunos españoles rajaron a la matanza que siguió, debieron encaminarse al norte para refugiarse en el fuerte de Corpus Christi, ya en Santa Fe, que había sido establecido sobre el río Carcarañá 10 años antes por Sebastián Gaboto. Desde allí, Mendoza envió una pequeña partida al mando de Ayolas hacia el norte. Ayolas, acosado por las pestes, el hambre y los continuos ataques de los indios, no pudo cumplir con la tarea recomendada y, derrotado, regresó a Santi Espíritu. Mendoza esperando a Ayolas es una escena muy teatral que los enemigos de un cierto actor argentino inventaron un parlamento mal recitado por él. Decían que allí donde debía decirse «Allí vienen las velas de Ayolas», Santiago Gómez Q decía «Allá vienen las bolas de Ayelas». Es falso. Lo acabo de inventar. Mendoza, descorazonado por las malas noticias de sus hombres de confianza, sintiéndose enfermo y desanimado, delegó el mando del fortín de Buenos Aires a Francisco Ruiz Galán hasta que Ayolas regresara, ¿no? Y se embarcó rumbo a España. Destrozado por la sífilis, zarpó. ¿Qué día es mañana? 22 de abril de 1537. Y murió en alta mar el 23 de junio, 2 días después de haberse comido una perra que llevaban a bordo. Las causas reales de su muerte jamás pudieron establecerse. Decir que fue por sífilis
es correcto, pero incompleto. Bueno, lo tiraron al mar, ¿qué iban a hacer? En 1538, un año después, adivinen quién desembarcó en el Río de la Plata, silbando bajito y caminando con paso de murga. Sí, Cabrera, que después iba a tener gran participación en todas las actividades políticas antes de la fundación de Garay. Esta charla de hoy está dedicada a todos los que esperan a alguien que no vendrá o que ya se fue. En la vida de todos nosotros hay siempre algún Cabrera, dueño de nuestro destino, al que nuestro destino nada le importa. Tal vez lo mejor sea deshacerse de los ingratos y aprender a decir: ya no te espero.